Conversamos con don Jorge González Izquierdo, que nos acompaña el día de hoy. Siempre es un gusto conversar con él, tenerlo aquí en la cabina de la radio, a través del Zoom estos 2 años, y principalmente para que nos comente qué pasa con este Estado comunista, ineficiente, que está haciendo que el dólar baje y la situación nos deje sorprendidos de qué está pasando en el país, porque las cosas en realidad no están tan bien, pero alguna explicación tendremos que tener de por qué el dólar ha bajado luego de en su momento haber superado los 4 y ahora estar en una caída de 3.850, 3.890 más o menos en el precio del dólar. ¿Cómo está, don Jorge? Un abrazo desde Tacna. ¿Qué nos está pasando? Muy buenos días, Fernando. Un abrazo también a ti, a la distancia y a los miles de tus seguidores que nos están viendo y escuchando en este momento. Hoy he estado escuchando atentamente las estadísticas que has estado dando con respecto al Omicron, a la pandemia, y es efectivamente pues preocupante, ¿no? Y va a tener su costo económico y lo vamos a ir viendo esto conforme pasen las semanas, ¿no? Fíjate, acuérdate, Fernando, lo que yo siempre decía y lo decía yo desde el año 2020. ¿Se acuerdan que ponía mi mano acá y decía, si esta mano izquierda es la economía, esta mano derecha es la pandemia del coronavirus, les decía, y la pandemia está sobre la mano, o sea, la mano derecha está sobre la mano izquierda y es la que guía a la mano izquierda, es decir, donde vaya la economía va a depender del desarrollo de la pandemia. Y mira tú, 2 años después se sigue cumpliendo eso, ¿no? Donde va la pandemia condiciona a la economía en su trayecto, pues, y hasta el día de hoy se está cumpliendo eso. Por eso yo decía, en primer lugar, hay que desterrar a la pandemia, convertirla en endemia. ¿Y cómo se logra eso? Full vacuna para que se llegue a la inmunidad de rebaño. Y eso se tiene que cumplir, Fernando, y ojalá se logre en este primer trimestre llegar a la inmunidad de rebaño a nivel nacional en el Perú Y, para que la pandemia pase a ser endemia, y ¿no? puedo interrumpirlo un momento porque es muy, Ahora muy, bien, muy, muy gráfico su explicación. Porque si venimos así en la economía, ¿no? Incluso, digamos, subiendo, viene y te agarra la pandemia encima, sobre una mano sobre la otra. Entonces y la te la economía baja. va moviéndose para seguir adelante teniendo la pandemia que te lleva para los costados e incluso para atrás, está así Claro. encima tuyo, ¿no? ¿Cómo la peruana resiste? O sea, ¿cómo esta economía, con los niveles de informalidad, con la cantidad de muertes que ha habido, con las deficiencias que vemos del Estado, con los problemas políticos, cómo esta economía peruana resiste tanto? Mira, mira, Fernando, antes de entrar a tratar el tema del dólar, que Ujú, tus oyentes y tus televidentes deben estar bien ávidos de conocer ahí mi ujú, punto de vista, te quiero contar algo. El sábado, este sábado, ¿qué ha pasado? Este ujú. sábado, el INEI publicó lo último que ha salido en materia de tomarle el pulso a la economía peruana. Ya. Y le tomó el pulso a la economía peruana en tres aspectos: producción, empleo, que le interesa tanto a la gente, e Ujú. ingresos de los trabajadores. Le tomó el pulso a la economía en función de esas tres variables. Producción, Y empleo, sabes, ingresos. producción, empleo e ingresos de los trabajadores. Ujú, Y sabe lo que dice el INEI, más que el INEI, lo que dice la realidad, las ujú. estadísticas, la vida real, la calle, ¿sabes lo que dice? A noviembre, porque es el último mes que se ha sacado, a noviembre del 2021. ¿Cuánto creció la economía peruana en noviembre del 2021 Ujú, comparándolo con noviembre del 2020, o sea, en plena ujú. pandemia? Creció 3%, 3.4%, ¿no? Creció poco. Pero quiero poner este ejemplo. Por ejemplo, yo estoy preocupado por mi presión arterial. Ujú.
Entonces, una posibilidad es que, por ejemplo, hoy día, miércoles, me tome la presión arterial y la comparo con el miércoles de la semana pasada y veo cómo está, si subió o bajó. Pero la otra posibilidad es que yo me tome la presión arterial y la compare con el día de ayer, con el día de antes de ayer. ¿En cuál de los dos casos los resultados me va a decir mejor cómo me va con la presión arterial? Si lo comparo con una semana atrás o lo comparo con ayer o antes de ayer. Obviamente que va a ser ayer o antes de ayer, pues porque me va diciendo si me está subiendo o bajando. Eso es lo que vamos a hacer acá. Si lo comparo con el año pasado, la economía creció 3.4% en noviembre. Muy bien. Pero si lo comparo con el mes anterior, ahorita nomás, con octubre. Lo comparo con octubre, ¿sabes cuánto creció la economía peruana, Fernando? ¿Cuánto? Menos 0.51%. No creció, se achicó. Ya. Y si comparo octubre con septiembre del año pasado, mes contra mes, ¿sabes cuánto creció la economía peruana en octubre comparándolo con septiembre? Menos 1.19. O sea, ya llevamos 2 meses, octubre y noviembre, Fernando, con crecimiento negativo. Este cifra oficial que lo ha publicado calientito, es como el pan, está calientito esto, sábado lo publicó el INEI. 2 meses seguidos, octubre y noviembre, con crecimiento negativo, Fernando. ¿Eso qué te está diciendo? Que el proceso de recuperación de la economía peruana está muy débil. Primera conclusión. Ya. Veamos qué me dijo con empleo. También midió a la economía peruana con empleo, Fernando. Y lo hizo para el trimestre, escuchen bien, trimestre móvil, ¿no? Escuchen bien, octubre, noviembre y diciembre, o sea, ahorita nomás. Llegó a diciembre. Llegó a diciembre. Octubre, noviembre y diciembre, o sea, ahorita nomás. Y lo comparó con el mismo periodo del año 2019, prepandemia, para ver si ya recuperamos los puestos perdidos pues provocados por la pandemia. O sea, ya regresé al nivel prepandemia o no. Y sabe lo que dicen las estadísticas, Fernando. Sabe lo que dice la realidad. Solo para Lima, porque publicó para Lima nomás, solo para Lima, hay un déficit todavía, hay un déficit de 816.000 puestos de trabajo adecuadamente productivos, que son los que interesa mirar, para llegar a lo que teníamos en 2019. Y si le sumamos a nivel nacional, ya esto no es oficial, sino ya es un estimado mío, si le sumamos el resto del país, estamos sobrepasando el 1.000.000 de puestos de trabajo, Fernando, adecuadamente productivos de déficit. Es decir, al trimestre octubre, noviembre, diciembre, ahorita nomás, tendríamos un déficit que supera el 1.000.000 de puestos de trabajo adecuadamente productivos. Para llegar a lo que teníamos, prepandemia. Así es, Fernando. Ya. O sea, ni siquiera hemos recuperado eso. Ya. Y tercero, ¿qué nos dice del ingreso? Ingresos. También lo midió. ¿Y sabe lo que nos dice la realidad? Que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, solo del trabajo de nosotros, y ahí junta a Fernando al formal y al informal, a los dos los junta ahí. Mide a los dos los mide. El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en todo el año 2021 se cayó 1.3% respecto al año 2020, Fernando. 1.3% respecto al año 2020
y se cayó 8.6% respecto al 2019 prepandemia. O sea, que ni siquiera hemos recuperado el nivel de ingreso de los trabajadores, Fernando, del año 2020, ya no solo del 2019 prepandemia, sino también del 2020. Esas O son, sea que nuestro sueldo ha decrecido, nuestro ingreso, formal o informal, ha decrecido 8.6 desde que empezó la pandemia, así es, desde las fines del 2019. casi 10%. Así es. Y no lo hemos recuperado hasta fines del año pasado. Entonces, sumando las tres cosas que Ujú. nos ha abierto los ojos el INEI, sumando las tres cosas, ¿a qué conclusión llegamos? Que tanto en materia de producción, el proceso de recuperación es débil, Ujú. flacuchento. En materia de empleo, no hemos recuperado siquiera los niveles del Ujú. 2019. O sea, lo perdido no lo hemos recuperado. Y en materia de ingresos, tampoco hemos recuperado lo perdido con la pandemia, Ujú. Fernando, a fines del año pasado. Esa es la realidad que estamos enfrentando hoy día en el Perú y que obviamente muy pocos lo dicen, Ujú. Ahora, casi nadie te lo mi menciona. pregunta iba, ¿cómo aguantamos? ¿Cómo aguanta la economía peruana este tema? Del lado del gobierno, del Estado, se ha hecho algo para tratar de contener todo esto, supongo yo, Sí, para que no sea más mira, catastrófico de lo que estamos viendo. sí, mira, Fernando, una cosa que hay que reconocerle a la gestión actual del presidente Castillo, ¿no? Porque hay eh, las cosas cuando Ujú. se dan hay que decirlas sin miedo. Una cosa que hay que reconocerle, Fernando, amigos, amigas que nos están viendo, es el buen proceso de vacunación que está llevando a cabo el actual ministro de Salud, a cual Ya, no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, el señor, al ya. doctor, pero hay Ceballos. que reconocer que está haciendo un Ujú. buen trabajo ahí. Y obviamente que ese buen trabajo que se está haciendo en el proceso de vacunación a nivel nacional está ayudando, Fernando, a que la cosa no sea peor. Ujú. Primero, ¿no? Bien clarito. Segundo, la informalidad, Fernando. Un día yo en tu programa me Ujú. preguntaste tú si la informalidad era buena o mala y yo te dije, en el corto plazo la informalidad cumple un rol de amortiguador de la crisis. Porque en otros países a la persona la despiden de su trabajo y esa persona no se le ocurre volverse informal, Fernando. Se va a su casa. Ujú. Y entonces ahí la Y economía busca otro trabajo formal, no informal. formal. Y no se le Mm, ocurre cachuelearse mm, como el peruano, nosotros ajá. hacemos acá. Sí, sí. Acá no, acá te botan de tu trabajo, te despiden Mm. y tú te comienzas a cachuelear como loco, haces aquí, haces allá, más O tienes, incluso allá, llegas a agarras tu tener un computadora, te formal, pones a hacer. incluso llegas a tener un formal y paralelo un informal. Así es. Entonces Porque la lo necesitas. informalidad Ujú. en el corto plazo te juega como un amortiguador de la Ujú. crisis porque te permite generar algo de ingreso para que te permita sobrevivir por lo Ujú. menos. Cosa que no sucede tanto en el país donde están ustedes al costadito Chile, por Chile. ejemplo. No Eso, sucede tanto ahí. con ellos me ¿No? comparo, po. Es decir, o sea, acá salimos a buscarla, vamos a la feria, hacemos algo, incluso hasta los más jóvenes o otros que han perdido trabajo, proyectos emprendedores, abrir un localcito, buscar una alianza. En Chile te despiden, en Chile hay que buscar a que otra vez la empresa llame personal para poder Así es, ir a hacer la cola y te así den es. el trabajo formal. Entonces, ese es el segundo factor que Mm. evita que acá en el Perú la cosa se vea peor, se ponga peor todavía. Ujú. El, el colchón de la informalidad que los Justo peruanos pensaba en tenemos. eso, hemos tenido un colchón ahí. Sí, claro, Ajá. siempre lo tenemos y Ujú. siempre está. En el largo plazo la informalidad es mala, Fernando, Ya. pero en el corto plazo sí juega ese rol de colchón para Ujú. amortiguar los efectos negativos de una crisis, como lo Ujú. que estamos viviendo ahora. Imagínate, Fernando, sin informalidad, cómo hubiera sido la cosa el 2020, que
el gobierno te decía, no, no, te quedas en tu casa a estudiar, imagínate tú, y no te llegaba con bonos, con ayuda en ese momento, no te llegaba, pues, entonces te hubiera condenado a la muerte. Y la gente, ¿qué hizo, Fernando? ¿Se acuerdan, amigo? Comenzó a desobedecer, ¿se acuerdan? Ya Comenzó no, a no dio desobedecer la más. cuarentena y todo el mundo salía a trabajar, pues, ¿se acuerdan? Que el gobierno salía a decir cómo salen, cómo desobedecen, pero era una cuestión de supervivencia, pues. Y Si no hubiera habido ese colchón de informalidad, acuérdese que salían y sin vacuna, no había nada. Por eso es que, no, no había nada. Y la sí. gente salía porque tenía que comer, pues, Ujú, Fernando. ujú, Imagínate si no hubiera habido ese colchón de informalidad, cómo ujú. hubiera sido la cosa, Fernando. Entonces, esos son los factores principales, creo yo, Fernando, que están explicando por qué no se pone más negra, más prieta, digamos, la situación económica y La social vacunación y la informalidad. ¿Y social aquí algo en el tiene país. que ver en esto alguna medida, alguna acción que haya tomado Economía y Finanza con Franque, que fue quizás el más moderado de los que pudieron colocar en ese cargo? Y alguna acción ha tenido que ver en este tema de la economía peruana el BCR con Velarde? Sí, mira, más que lo actual es lo anterior, Ya, lo del 2020 y 2021, Fernando. ya. 2020 y 2021. Y acá está la tercera razón por la cual el golpe no ha sido tan duro en la economía peruana. Ujú. La primera ha sido el éxito, el buen manejo del proceso de vacunación. La segunda ha sido el colchón de la informalidad. Y la tercera, el tercer factor ha sido la política que desarrolló el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva. Los bonos, ¿no? El Banco Central de Reserva con su reactiva 1, su reactiva 2 y otras medidas de tipo monetario financiero. También eso que le permitieron a la gente retirar su CTS, su AFP, todo eso ayudó. Ha provocado daños en el largo plazo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, han destruido la CTS, ahora la gente la saca del trabajo, ya no tiene ese colchoncito que era su CTS para buscar trabajo por un tiempo, porque ya se lo comió, ya lo sacó. Y mucha gente se ha quedado sin pensión de jubilación en el futuro porque ha sacado casi todos sus fondos de la AFP. Pues. Entonces, has provocado algo, has dado ingreso en el corto plazo, pero pobreza en el largo plazo, Fernando, porque esa gente, ¿quién le va a dar una pensión de jubilación de acá a 20, 30 años después? ¿Quién? Si ya se la comió ya. Entonces, todas esas medidas que se tomaron Ya. también pusieron su granito de arena en su momento para que esta situación no sea peor de lo que fue. Ujú. Saliéndome del tema, en algún momento se tiene que tomar con seriedad en el Congreso, con aportes de economía, supongo yo, del Ministerio de Economía, qué vamos a hacer con las AFP, porque si la gente ha sacado fondos de las AFP, se supone que su pensión va a ser menor al momento de jubilarse, ¿no es cierto? No va a sacar lo mismo que si ya sacó, hizo 2 o 3 retiros de la AFP y otros sacaron un saldito, que había cosas justas ahí, que gente que no iba a llegar nunca a tener una pensión y pudo haber retirado Sí, su sí, dinero, pero los que veníamos acumulando desde los 18, 20, 22 y sí, aportando, sí hemos sacado y en realidad recursos, dinero de ahí. Pero va a llegar un momento que cuando veamos nuestra cuentita, oye, tú tenías tanto, pues ahora tienes tanto y tu pensión te va a salir tanto. En un momento deberíamos ir a analizar este tema con mayor detenimiento sí. del futuro de las AFP o sistema de pensiones en el Perú. Sí, Fernando, ese es algo prioritario, has tocado un punto neurálgico. Mira, el congreso anterior, ese congreso que duró un año nomás, formó una comisión para plantearle al país una reforma integral del sistema de jubilación en el Perú. Y esa comisión hizo su trabajo, Fernando, y mal que mal Ujú. armó una propuesta que la dejó al actual Congreso, se la dejó. Pero
está durmiendo el sueño de los justos. Por el lado del gobierno, el presidente en su mensaje del 28 de julio dijo, vamos a proponer, ¿no?, una reforma integral del sistema de jubilación. Pero hasta el día de hoy no vemos que manda nada al Congreso, porque eso tiene que ser hecho por ley. Tiene su propuesta del Ejecutivo, tiene que mandarlo al Congreso. Entonces, ni el Congreso ha activado esa propuesta que dejó el Congreso anterior, ni el gobierno ha mandado una nueva propuesta al Congreso para que se discuta este tema. ¿Y qué cosa está más bien haciendo el Congreso actual? Se han presentado, Fernando, como 10 nuevas propuestas para que unas van de que retires, todo el mundo retire el 100%, o sea, se acabó las AFP. Hasta otra vez que retires 17,000 y pico soles, o sea, hay toda una serie de propuestas nuevecitas para que ya termine de liquidar el tema de la AFP. Así no es, pues, así no es. Tienes que darle un enfoque integral. Claro, pero después, ¿qué hacemos? O sea, porque a mí me dicen, oye, saca 17.500, ¿dónde firmo? Le digo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? O saca 30, que es todo lo que te queda. ¿Dónde firmo? Te le vas a decir. Pero luego vas a llegar a una edad y vas a decir, oye, ya me jubilé, ¿y ahora qué hago? Me van a dar mi CTS. Ya, y eso me va a durar un tiempo. ¿Y después qué hago? Sí, pues. Ya no hay nada, ya no trabajo. O ya, si ya algunos sacaron su CTS, ¿y a dónde miro? ¿A mis hijos? Ese es el problema. A mis hijos, para que me cuiden. Ese es el problema, pues. Entonces, vamos a esperar que haya voces sensatas en el Congreso y que en vez de que estén proponiendo estas cosas de saca el 100%, saca 17,000, etcétera, propongan ya, oye, vamos a tratar. ¿Cuál es el problema? El problema es una pensión justa, ¿no? El terminar tu vida económica con una pensión justa. Y teniendo un espejo que es Chile, ¿no? O sea, Chile nos lleva, ¿cuánto? ¿10 años de ventaja en esto? ¿5 años de ventaja? Y ellos... 20 años, por lo menos. 20 años con su FP, ya. ¿No? Sí. Entró Pinochet, vino Fujimori. Ya, entonces tenemos que ver el espejo y allá uno de los reclamos más fuertes fue este de las FP. El presidente que acaba de ganar, el Boric, ha ganado justamente por el ofrecimiento del cambio de todo el sistema de pensión. Entonces, oye, si está pasando eso allá, ¿qué hacen allá para mejorarlo? Y yo debo mirar ese espejo. O sea, si estoy viendo la pandemia como espejo en Europa, Estados Unidos, y antes miré a los sudafricanos con la Omicron, ya sé cómo son las cosas, tengo que prepararme. Acá estoy viendo que hay un problema en el otro lado, entonces tengo que ir mirando, o sea, debo de ir corrigiendo errores que se han podido cometer e ir mejorando este sistema. Claro, esa es una posición, Fernando, positiva, constructiva, que o sale del Congreso o sale del gobierno del presidente Castillo. Es que ahí está el problema. Hasta el día de hoy ni sale del Congreso ni sale del gobierno, estamos en un limbo. Entonces ahí es donde aparecen estas propuestas que lo único que van a hacer es empeorar la situación de largo plazo de la jubilación de la sociedad. Y don Jorge, y ahora voy al punto, es decir, con este Congreso, con este Ejecutivo y el dólar baja. Vamos a ese tema. Mira, Fernando, el dólar básicamente empezó a disminuir en los últimos 7, 10 días del año pasado. Ya. Y tú me preguntaste si yo te dije lo más probable es que por la fiesta de Navidad, Año Nuevo, la gente y las empresas necesitan soles. ¿No? Porque tienes que pagar cosas. Aguinaldos, ¿no? Sueldos. Claro, y la gente también puede comprar sus cosas, ¿no? Entonces, y como te había dolarizado, seguramente los meses anteriores agarras parte de tus dólares y los cambias a soles. Pues entonces, ahí eso explicaba en parte, parcialmente explicaba por qué el dólar empezó a bajar en los últimos 7, 10 días. Y siguió bajando hasta el día de antes de ayer, hasta el día lunes. ¿Por qué? Porque el lunes llegó a 3 soles 85. Pero ayer Fernando pegó un brinco, pegó un salto hacia arriba. Ayer cerró de 3.85, subió a 3.87. Subió fuerte.
fuerte, para un día es fuerte. Es fuerte. Vamos a observar qué sucede hoy día Uh-huh. para ver si es un hipo, solamente un hipo, y hoy día vuelve a tomar tendencia hacia la baja, o si hoy día vuelve a subir, entonces ya tendríamos que esperar unos días más para ver si es una nueva tendencia ya hacia el alza. Cuando estuvo varias semanas bajando, la explicación que yo di fue dos factores. En primer lugar, dije, en estas 2-3 semanas que el dólar está así, la incertidumbre, la inestabilidad política, económica, institucional, social ha disminuido, porque no se vio, Fernando, no se ha visto hasta el día de ayer ya esos anuncios que te alborotaba todo el país, esas amenazas, esas peleas, no se vio, como que por Navidad, Año Nuevo, las cosas se tranquilizaron, y eso pensé yo de que ayudó a que el dólar comience a bajar, porque la gente ya no veía cosas muy complicadas, conflictos muy graves, no lo veía en el escenario. Y también pensé que ayudaba mucho lo que el Congreso, el proyecto de ley del Congreso, que hacía bien difícil que se convoque una asamblea constituyente vía referéndum al margen del Congreso. Ese lo observó el gobierno del presidente Castillo, pero todo hace prever de que el Congreso lo va a aprobar por insistencia, lo va a convertir en ley. Eso también, si se convierte en ley, Fernando, por insistencia del Congreso, si se convierte en ley, eso también va a ayudar a que la incertidumbre, la inestabilidad bajen y ayude al dólar a bajar. Ese era el primer factor que yo explicaba. Y el segundo factor lo relacionaba con la política antiinflacionaria del Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central, para combatir la inflación en el Perú, sobre todo la inflación de alimentos que tanto nos golpea, Fernando, su principal arma, no es la única, pero su principal arma es subir las tasas de interés. Ha estado subiendo y subiendo las tasas de interés. Y en la economía peruana, las tasas de interés hasta 18 meses han subido fuerte han subido. Y las tasas de interés de 2 años para adelante han subido, pero en menor proporción, pero han subido también. Tiene un coletazo secundario, ¿sabes cuál es? Que los inversionistas financieros que están sobre todo en el extranjero y están diciendo, ¿dónde llevo mi plata para ganar más intereses? Han visto que en el caso peruano los intereses están subiendo como consecuencia de la política antiinflacionaria del Banco Central del Perú. Está subiendo, entonces comenzaron a venir o dejaron de irse, se quedaron. Entonces eso ayudó a que el dólar haga eso. Con esos dos factores yo explicaba esta caída en el dólar sostenida durante 3 semanas. Pero ayer ha tenido un brinco hacia arriba. Vamos a observar si es un hipo de un día, 2 días, 3 días, porque de repente una minera remesó utilidades, pues, y lo hizo ayer, pues, Fernando. Entonces, obviamente, si sacaste dólares al extranjero, ha subido ayer, pues. Por eso, vamos a ver si es un hipo que te dura un día, 2, 3 días, o de repente y es un cambio de tendencia, tendríamos que observar un tiempo mayor. Vamos a ver qué pasa hoy día, qué pasa esta semana, digamos. Si sigue subiendo, o solamente subió y comienza a tomar otra vez. O sea, hay dos cosas que influyen para usted en este momento en el tema del dólar. La política antiinflacionaria y el otro tema es la estabilidad política que hay o la no agresión que tiene hasta la quincena de enero Congreso con Palacio. Así es. Ya. Así es. ¿Y qué tendríamos que hacer para no tener este electrocardiograma con el dólar y sí tener una línea más horizontal en el precio del dólar? Es lo que siempre he dicho yo,
que esta inestabilidad, incertidumbre Ujú. baje sustancialmente y esa es labor de los políticos. Por ejemplo, me gustó lo que dijo el presidente Castillo en Colombia, Ya. Cuando invitó a los cuando fue al inversionistas. gabinete binacional. Así dijo, vengan señores inversionistas, acá nadie se le va a expropiar nada, Ujú, acá vamos a respetar. Bueno, ese mensaje me pareció adecuado, ¿no? Me pareció adecuado. Entonces, ujú, esas son las cosas que no el ministro de Franque, no, porque ha perdido bastante credibilidad, mm, lamentablemente. Ya es el propio presidente que tiene que empezar a decir esas cosas. Tranquilo, acá a nadie se le va a patear el trasero, vengan, acá le vamos a mm, garantizar. Él le toca hacer eso para que comience a venir, a bajar esta percepción de mm. inestabilidad e inseguridad, ¿no? Sí, Entonces, ese es en lo su opinión principal. es que Frankie ha perdido credibilidad porque, a ver, al principio lo vemos viajando incluso al extranjero, hablando, Claro, calmando porque inversionistas, pero luego, o sea, como que es una pieza más dentro claro, es un que le pasajero más salían en y el bus, cuando en lo realidad desautorizaban, el de pues. economía siempre ha ido al lado del chofer. Lo desautorizaban, salía a decir eso y salía después el señor Vladimir Cerrón o el Mm, hermano que era el jefe de la Valdemar. bancada de Perú Libre y lo Mm. desautorizaba, o salía un ministro y le quitaba el piso, o el mismo presidente decía una cosa en contrario. Entonces, obviamente que eso ha mellado su credibilidad, ¿no? Ahora, es que una de las grandes falencias de la izquierda es el tema económico. Sí, claro. En el mundo. La izquierda no tiene, no ha logrado un éxito económico en el mundo siendo gobiernos de izquierda. O sea, saben lo Vamos a social, observar, tienen idea de lo social y todo, pero en el manejo y darle estabilidad económica a los países no la logran. vamos a observar, Fernando, lo que pasa a partir del gobierno de Boric, ¿no? Ahora en Chile. Ajá. Que puede ser Observarlo. una muy claro ese tema, ¿no? Con Boris. Vamos a Ujú. observarlo. Con Perf- Boris en Chile vamos a observar lo que pasa en Chile. Vamos a tener ahí al costadito, vamos a tener un laboratorio, mm, Fernando, un laboratorio para mirar en cuerpo ajeno sí, cuando se aplican este tipo de medidas, qué efectos se producen. pero nos dieron rápido una elección política, el aceptar los resultados rápidamente, el conversar, hablar, saludarse. Van a tener diferencias en el Congreso porque no tienen una mayoría, No, no tiene. pero políticamente sí dieron una elección de aceptar resultados, reconocer los mismos, ¿no? No hacer pataletas ni cantaletas que tanto afectaron en un principio la misma economía en su momento cuando no se reconocía el resultado y se gritaba fraude. Eso sabes cómo se llama, Mm, Fernando, que sus instituciones son bastante más fuertes que las instituciones en ujú, nuestro querido país. Acá las instituciones, Fernando, son muy débiles, ujú. muy débiles. Entonces, Finalmente, en parte de lo de las... ¿Tiene que ver también en eso de la economía que no se haya delegado facultades al Ejecutivo? sí, Fernando, yo estoy de acuerdo con la forma como le han delegado las facultades que Mm, pidió el Ejecutivo. Yo estoy plenamente de ujú, acuerdo con la forma como se la delegaron, ¿no? ya. Le han delegado las facultades para que legisle contra la evasión, contra la ilusión, para hacer mejor el funcionamiento de la SUNAT, para hacer mejor el funcionamiento de muchas cosas. Mm, Eso está muy bien, pero no le dieron la facultad para que ellos unilateralmente, el gobierno del señor Castillo, en ujú, forma unilateral, ellos solitos, toquen el tema de crear impuestos, subir impuestos, ujú, ampliar impuestos. Eso sí le dijeron, lo tienes que conversar con nosotros ujú. en el Congreso. Los dos vamos a legislar sobre eso. No tú solito, no. Y, 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 Esa y- estrategia me ajá. parece la correcta, Que Fernando. vengan acá y acá pulimos los Ah, proyectos que tú me traigas. así es, Ya. Fernando. No en Ahora, forma unilateral. y ahí me queda todavía una inquietud. ¿Cuál es su visión de lo que debería pasar con el Banco de la Nación? Porque también vi que le rechazaban hacer Sí, le acciones del Banco de la rechazaron Nación. también. Y hoy veo miles de colas en los bancos, el Banco de la Mira, Nación. mira, Fernando, Parece el problema, una cooperativa. ¿Qué cosa es ese? sí, ¿Cómo hacer el mira, banco Fernando, más cercano a la gente? mira, ve, ahí también le quitaron el piso al ministro Frank.
El ministro Franque, cuando presenta eso al Congreso, y va y lo sustenta, dice, el Banco de la Nación le vamos a cambiar funciones, pero estrictamente bajo la óptica de lo que dice la Constitución, de un rol subsidiario del Estado. Entonces dijo, donde la banca privada no llega, ahí el Banco de la Nación va a abrir oficinas para que dé servicios financieros, por ejemplo, a amplias comunidades donde la banca privada no llega. Entonces ahí está aplicando el rol subsidiario del Estado. Eso está bien, Fernando. Eso está bien. Si la banca privada, por alguna razón, por razones de rentabilidad, dice yo no llego a esas comunidades, ahí tiene que llegar el Estado a través del Banco de la Nación. Pero cuando va al Congreso, salen otros miembros del Ejecutivo y el mismo presidente Castillo y comienzan a decir que el Banco de la Nación le van a dar funciones para que compita con el Banco de Crédito, compita con el Banco Continental, o sea, le dieron N funciones fuera del rol subsidiario del Estado. Entonces tú te encontrabas que el ministro de Economía decía, vamos a darle nuevas funciones al Banco de la Nación, pero de acuerdo al rol subsidiario del Estado, pero al costado salía hasta el mismo presidente de la República a decir, le vamos a dar nuevas funciones, pero ya así para que compita con la banca, compita con todo el mundo y en todas partes. Así no es, pues. Entonces se creó una confusión. ¿A quién le creo? Ya. Entonces se dijo, mejor este tema lo conversamos conmigo también, Congreso y Ejecutivo. Esa fue la razón por la que en ese punto no le dieron las facultades al Ejecutivo para que él solito legisle, porque no se tenía claro. Y en su opinión, ¿qué debería hacer el Banco de la Nación? Un rol subsidiario del Estado. O sea, llegar donde no se llegan los no otros. No debe competir con el resto. ¿Por qué? Primero, Fernando, porque el Banco de la Nación no está preparado para eso. Tendrías tú que hacer una reingeniería interna del Banco de la Nación profunda para que lo puedas poner como una institución financiera que salga a competir con el resto. Porque toda su vida lo que ha hecho el Banco de la Nación no es eso, ha hecho otras cosas muy, muy, muy concretas con el sector público. Entonces, que tú le digas, oye, a ver, comienza a competir con el resto de bancos, comienza a sacar productos nuevos, ahí va a tener problemas porque no está organizado. Eso no, pero siquiera no puedo tener una cuenta en el Banco de la Nación donde me depositen con el número de mi DNI, mi bono. Eso sí. Y yo entrar a la página y transferírmelo a otro banco donde tengo mi cuenta. O sea, porque veo tanta gente haciendo cola que puede estar hasta contagiándose, ¿no? Y que debe estar. O sea, ya me deposítame el bono al número de mi DNI y de ahí yo hago mi transferencia, lo paso al otro banco que utilizo, no hago cola o pago por mi aplicación no me expongo, no me presento a la venta. O sea, lo veo reventado al banco. Perfectamente, eso sí, no hay ningún problema. Pero ya entrar, por ejemplo, a prestar, dar créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos vehiculares, o sea, comenzar a competir como un banco privado, no está hecho para eso. Tendrías que entrenarlo, capacitarlo para que haga eso. Ya me imagino un edificio más grande que Petroperú, con burócratas ahí. Sí, es inmenso el edificio. Sí. Estamos casi al cierre, don Jorge. Dos cositas finales le pido. Contratar nuevo personal. Claro, sí, me imagino. Peleándose por los escritorios. Dos preguntitas finales, en una sola, para que me responda rápido. Uno, me preguntan por acá. Si el dólar baja, ¿por qué el petróleo no baja? Esa es una. Y dos, o los combustibles, ¿no? Y dos, en el programa, la revista dominical de Radio 1, se tocó el tema de que se está informando que va a haber una desaceleración mundial para el 2023. Se supone que hay caída de precios. ¿Cómo nos va a afectar eso hoy que tenemos una economía basada en el tema minero? Y por ejemplo, Tacna, Moquegua, estas regiones a las cuales nos están escuchando, vamos a tener seguramente una recepción de canon enorme
en los próximos meses y cómo va a ser para próximos años. Mira, ve, primera pregunta. Si el dólar sostiene su proceso de caída en el tiempo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, para que se traspase al precio de los alimentos y al precio de los combustibles acá en el Perú, no es inmediato, le toma varias semanas. Ya. Entonces, si nosotros vemos que el dólar está cayendo y sigue cayendo, debemos esperar algunas semanas para que eso se traduzca en menores precios de alimentos importados y de combustibles importados. 2, 3, 4. Se tiene que producir. ¿Cómo? Ya. 2, 3, 4 semanas. Sí, varias semanas. Que tenga esa bajada. Ya. Para que baje, para que esta caída sostenida se traduzca en combustible y en alimentos. Así es. Ya. Hay que esperar, no es inmediato, amigo. Ya. No es que hoy día cayó y mañana ya empieza a bajar. No, ya, no es, porque hay stocks, bueno, en fin. Con respecto a tu segunda, a la segunda pregunta que me hiciste, este año la economía mundial se va a achicar, o sea, va a crecer menos que el año pasado, y el año 2023 va a crecer menos que el 2022. ¿Ya? O sea, no es que no vaya a crecer, va a crecer menos que el 2021 y va a crecer menos que el 2022. Ese menor crecimiento, obviamente que nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué? Porque el precio de las materias primas ya no van a seguir subiendo, sino que de repente dejan de subir, se mantienen altos, pero dejan de subir, claro, se mantiene, o de repente bajan un poco. Ya. Pero claro, también va a haber menos demanda. Claro, pues. Si hay menos crecimiento, hay menos demanda. Menos valor y menos demanda. Así es. Ya. Menos cantidad y menos precio. Entonces, pero términos moderados, ¿no? Ya. Entonces, el empujón que nos va a dar la economía mundial este año va a ser, desde mi punto de vista, un empujón moderado. Va a haber un empujón positivo del mundo hacia nosotros, pero moderado. Y del año 2023 va a haber un segundo empujón, moderado también, pero empujón. O sea, el 2022 y 2023, la economía mundial nos va a hacer esto, nos va a meter un empujón. No un gran empujón, un empujón moderado, pero empujón hacia adelante. ¿Y este gobierno está preparado para aguantar ese empujón? Mira lo que va a pasar. Están teniendo ingresos que le cae del cielo. Sí, ahora sí, pero plata, Fernando. ¿Y los próximos años? Y los gobiernos regionales y municipales, como tú acabas de decir, van a recibir un montón de cánones. Pero están llenos de delincuentes, de gente que y vamos a ver qué van a hacer con esa cantidad inmensa de plata que le va a caer. Vamos a ver qué van a hacer, ¿no? Y en los años que vienen, este 2022 y 2023, es probable que le disminuyan. No es que no le llegue, sino que van a recibir menos que el año 2021, pero van a seguir recibiendo cantidades apreciables. Van a seguir recibiendo cantidades apreciables, Fernando. Y lo que hay que rezar es que inviertan bien. Es que hagan un buen uso. Claro, eso es lo principal. Don Jorge, le dejo un abrazo desde Tacna, un abrazo. Otro abrazo. Siempre agradecido, como siempre. Fernando, esperemos esto cambie y poder estar juntos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy bien. Don Jorge González Izquierdo, economista, nos acompañaba el día de hoy. Le agradecemos siempre ser tan didáctico en las explicaciones que nos da.